oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan acá en Enfoques con Luis Galeano, esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos y oídos para hablar de las noticias que han ocupado titulares y la atención durante los últimos días. Hoy es viernes 31 de julio del año 2026. Nos despedimos de julio y entramos a agosto. A partir de este fin de semana, Managua recibe el fin de semana las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán. Así que es lo que va a estar llamando la atención durante este fin de semana, aparte de lo que sean otras noticias. Le doy la bienvenida nuevamente a mi colega Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, a quien le agradecemos siempre la disposición de acompañarnos acá en Enfoques. Miguel. Un gusto siempre acompañarte en tu programa, Luis. Qué bueno que estás con nosotros. Siempre es un placer tenerte, Miguel. Y hemos invitado, para que Miguel y yo nos demos gusto con él, a el doctor Guillermo Bell, que viene con el brazo caliente, calentado, dice, todo este tiempo para subir a la loma y pichar fuerte, porque la gente ha estado preguntando por el doctor Bell. Con lo de la OEA, ¿quién mejor? El mejor es el doctor Bell. Para hablar de la OEA, aquí está, bienvenido doctor Bell, un abrazo y qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, Luis, un gusto estar aquí contigo, con Miguel, con la audiencia, siempre tan fiel a tus programas. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en Enfoques. Gracias, doctor Bell, gracias, Miguel. Arranquemos, porque ha habido mucha información, sobre todo porque el polvazal que la dictadura ha levantado con el tema de no más elecciones, o no va a volver a haber elecciones en Nicaragua, más la apertura del nacatamal de que, bueno, quieren maquillar la abolición de las elecciones con la extensión de un periodo de 6 a 7 años de periodo dictatorial, más que son renovables, como que fuera la energía renovable. Entonces eso es lo que ha ocupado la atención durante esta semana. Voy a hacer un briefing rápido para que entremos después ya en materia directamente. Me ha llamado la atención, no añadí que déjenos por favor a los tres, gracias. Me ha llamado la atención cómo la dictadura, que dice que el pueblo es presidente, ¿verdad? Ese es su eslogan, comenzó el tema de unas consultas con el cuerpo diplomático, es decir, comenzó con el amo extranjero, con el oído y el ojo extranjero, lo cual indica que la repercusión que ha tenido a nivel internacional ha sido enorme. La respuesta hasta de socios, aliados y compinches que forman parte de la Internacional Socialista se pronunciaron indicando que esto no se puede permitir. El Grupo de Puebla, bueno, solo Claudia Sheinbaum es la que no ha querido, ¿verdad?, dar su brazo a torcer y dice que ella respeta la autodeterminación y que cree en la democracia y en las elecciones libres de Nicaragua. Ha habido un proceso de consulta después con las Fuerzas Armadas de la dictadura, que lógicamente se cuadran, igual la policía. Informaron a los banqueros del país que se les vio no muy animados, ¿verdad?, con lo que les estaban diciendo, porque prácticamente fue una amenaza. Si quieren seguir ganando dinero como hasta ahora, entonces esto tiene que mantenerse tal cual, les dijeron. Eso fue lo que, en resumen, les dijo Gustavo Porras. Hoy fue el Ministerio del Interior y va a continuar ese cronograma de consultas, pero el pueblo presidente es el que queda de último, si es que eso ocurre, porque como decía Kevin O'Reilly en un artículo que publicó el ex encargado de negocios de Estados Unidos, que lo tuvimos la semana pasada por acá, esto es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Los que son consultados son escogidos en los sindicatos, en los mercados, son escogidos como parte de los que apoyan a la dictadura y por tanto es un monólogo. Pero también ha llamado la atención el artículo de Elliot Abrams, el ex subsecretario de Estado en tiempos de Ronald Reagan, que comparó a Ortega y a Murillo con Corea del Norte, y que dijo, bueno, esto ya, aquí es necesario que el presidente Trump exija una respuesta más fuerte y que le preste más atención a lo que está pasando en Nicaragua. Para terminar el briefing, Estados Unidos casualmente pide una reunión al Consejo Permanente para una sesión extraordinaria de consulta de cancilleres, que es subir, elevar la parada
en relación a Nicaragua, porque nunca, después del 2018, ha llegado a ese punto la situación de Nicaragua, a consultas de cancilleres. Pero primero tiene que aprobarlo el Consejo Permanente y parece que las cosas dentro de la OEA no están tan alineadas como uno cree o quisiera. Hemos visto, por ejemplo, un artículo que publicó el decano Sanders, ¿verdad? Que es uno de los más respetados diplomáticos dentro de la OEA, que indica que no se puede forzar el tema de la seguridad regional y no se puede hablar de temas coercitivos en contra de un país porque no es papel de la OEA. Lo que ha hecho la OEA, y es lo que puede hacer, dice, es seguir emitiendo resoluciones, condenas, pero eso ya lo hicimos y no ha habido resultado. Parece que Canadá está ahí reticente, hasta ahora es lo que se puede ver. No ha habido una condena de Canadá, no hay un pronunciamiento de Canadá, y lo que tengo como información es que no están muy de acuerdo, primero por lo que dice Sanders, y segundo, que no es muy menos importante, porque tienen encontronazos con el presidente Trump y eso también ha generado ruidos alrededor de esto. Bueno, ¿qué piensan? Miguel, comienzo con vos para que después el doctor, como al revés. No, dale tiempo al doctor, que le que sabe. Nos gustaría, doctor, que nos dé esa fotografía de parte suya también de lo que ha visto hasta ahora y por dónde podrían venir las cosas, porque la OEA está enfrentando también un momento de mucha devaluación, por decirlo de alguna manera, en relación a su efectividad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias de nuevo, Luis. Bueno, tú has hecho, yo creo, muy buen resumen, especialmente con respecto a la situación actual de la OEA y con respecto a esas reticencias muy obvias en el artículo publicado inmediatamente por Sir Ronald Sanders, el embajador de Antigua y Barbuda, y como señalaste tú, el decano del cuerpo diplomático acreditado en la OEA, porque es el más antiguo, el embajador más antiguo, lleva muchísimo tiempo ahí. Es además un hombre muy capaz, tuvo aspiraciones para algún cargo electivo en la OEA, eso no se ha dicho nunca oficialmente, pero se sabe. Ha desempeñado una posición de liderazgo, que eso es importante tener en cuenta, en el grupo CARICOM, muy visible en épocas muy recientes, y por lo tanto hay que darle mucho peso, todo el peso que merece a ese artículo. El artículo del embajador Sanders va por la línea de cuestionar que la dictadura que sufre Nicaragua constituya una amenaza a la seguridad de los demás países miembros de la OEA. Va por ese lado. Inclusive, en su artículo se toma el trabajo de citar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, señalando que hay un número de países, entre ellos el suyo, por cierto, que no ratificaron nunca ese tratado, y Nicaragua dejó de ser miembro de ese tratado, porque en su momento, hace tiempo, lo denunció, es decir, se retiró de él formalmente. Entonces, está diciendo, primero, no ve una amenaza a la seguridad de los demás países o la seguridad del hemisferio, tal como expresa el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y segundo, señala que no es un instrumento aplicable, puesto que un buen número de miembros de la OEA no suscribieron ese tratado, y además el régimen en Nicaragua se salió de él, que por supuesto sí lo suscribió en su momento, porque es un tratado muy antiguo, del año 1947 nada menos, pocos meses antes de que se fundara la OEA con la aprobación de la Carta del 48. Entonces, estamos en una situación compleja. Estamos viendo una cierta reticencia de Canadá, es decir, tú tienes esa información, Luis, yo la he escuchado de otras fuentes, la tuya es más confiable a mi gusto, pero las otras fuentes coinciden con lo que tú acabas de decir. Eso puede tener varias explicaciones, las que tú has dado, quizás alguna otra, por ejemplo,
como el hecho de que Nicaragua, junto con Chile, los embajadores de Nicaragua y Chile en la OEA presidían conjuntamente una comisión especial creada por el Consejo Permanente para mantenerse al día y mantener al día a sus colegas en la OEA sobre la situación en Nicaragua. Entonces puede existir una cierta molestia. Se refiere, perdón que lo interrumpa, se refiere a Canadá y a Chile, ¿verdad? Porque dijo Canadá Nicaragua. y Chile. Canadá y Chile. Sí, sí. Okay, entonces gracias, pienso que puede haber una cierta molestia, digamos, de Canadá, de que en este momento se ha elegido otra vía que no es la que ellos estaban manejando. Hay varios factores en juego aquí, ¿no? Lo del Caribe angloparlante, lo de CARICOM, reflejado, creo yo, que muy fielmente por el embajador de Antigua y Barbuda, no es otra cosa que la reticencia tradicional que hemos visto tantas veces antes por parte de los países en ese grupo, con algunas honrosas excepciones, debo decir, pero mayoritariamente países miembros de CARICOM que se han mostrado muy renuentes a aplicar ninguna medida, inclusive se han mostrado sumamente renuentes al lenguaje demasiado fuerte con respecto al régimen en Nicaragua. De manera que lo que estamos viendo es lo que hemos visto antes. Ahora, ¿cuáles son los factores positivos? Primero, cuando en la administración anterior de la Secretaría General, o sea, en época de Magro. Sí, cuando se intentó por todos los medios llevar el tema a Nicaragua por la vía de la Carta Democrática Interamericana, se topó con un obstáculo insalvable, que es que la suspensión o cualquier medida crítica severa con respecto a un Estado miembro requiere ineludiblemente el voto afirmativo de 2/3 partes de los miembros de la OEA. Quiere decir, una mayoría calificada, como se llama en la OEA. Entonces, ¿qué ocurre? Que los países que se oponen, entre ellos los países del Caribe, entre ellos algunos países latinoamericanos, como por ejemplo México, por ejemplo, por citar uno solamente, eran suficientes en número para impedir ese número mágico de las 2/3 partes de los miembros. En este caso, y es bueno que se tenga muy presente, sobre todo por la audiencia, porque es algo que tanto tú como Miguel Mora conocen perfectamente. En este caso, que se invoca la Carta de la OEA, la Carta Fundacional de la OEA de 1948, donde existe el mecanismo de reunión de consultas que siempre ha existido en la OEA. En este caso, las decisiones de ese órgano, que es el órgano supremo, por encima inclusive de la Asamblea General, se toman por mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros. Lo mismo que en el Consejo Permanente, cuando se reúna el miércoles próximo, la decisión de si se convoca o no a la reunión de consulta también basta con mayoría simple, es decir, más de la mitad de los Estados miembros para que se apruebe. Por lo tanto, hay esas ventajas muy grandes con respecto a este mecanismo cuando lo comparamos, por hacer la comparación con el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana, que en todo caso no es aplicable aquí, porque esa carta, entre otras cosas, aparte de reafirmar principios básicos que lo han sido siempre de la OEA y lo reafirma, lo cual es muy positivo, pero aparte de eso contempla un procedimiento para suspender a un Estado miembro como una forma de sanción cuando ese Estado miembro se está apartando de las normas de la comunidad internacional y específicamente del sistema interamericano. Entonces, ahora en este mecanismo antiquísimo de la reunión de consulta, la ventaja es que todo, tanto su convocatoria por el Consejo Permanente como las resoluciones que en su día apruebe la reunión, todo se puede hacer, basta una mayoría simple.
no ya la mayoría de los 2/3. Entonces representa eso una evidente ventaja, y no existe más el obstáculo con que se topó la OEA constantemente en época de Almagro, al intentar varias veces ir por el camino de la Carta Democrática. Carta que no se puede aplicar a un Estado que ya se retiró de la OEA, cumpliendo todos los requisitos para la denuncia de la Carta de la OEA. Entonces no es aplicable un procedimiento que tenía por finalidad la suspensión. No se puede suspender al que no es miembro, obviamente. Entonces, para que la audiencia no se confunda, porque hay comentaristas que siguen citando al día de hoy la Carta Democrática Interamericana. Olvídense de ella, señores. No es aplicable a Nicaragua hoy por hoy. Entonces, ¿qué puede salir de la reunión de consulta? Ese es otro tema. Y pasamos a ese cuando ustedes Gracias, quieran. Doctor, ustedes me dicen más bien lo que ustedes están viendo. Claro que sí. Gracias por su introducción. Miguel, ¿qué te parece la introducción del doctor que nos lleva al escenario de qué sí es posible y qué no es posible en relación a la aplicación de los instrumentos de la OEA al régimen de Ortega y de Murillo? Sí, yo miro pocas probabilidades de que la OEA saque alguna resolución diferente a la que recientemente sacó, que fue bastante fuerte en Panamá. Y si repiten lo mismo, pues ya fracasaron, aunque sea muy enunciativo y muy contundente. Al salir Nicaragua y al declararse prácticamente un estado forajido de todo lo que son el universo de los estados democráticos, ya la OEA yo creo que tiene muy poco que hacer. Y lo poco que tiene que hacer para hacerse a un lado es definir lo que hicieron más o menos con Somoza en el 79, que desconocieron al gobierno como legítimo, pidieron su cambio y el respeto a todos los actores políticos para que comenzaran y participaran libremente del accionar político de Nicaragua, y que se convocara lo más pronto posible a elecciones libres, transparentes, competitivas, para elegir de forma representativa, a como lo establecen las democracias occidentales. Si la OEA solo se queda enunciativa y no va con ese carácter que prácticamente yo creo le podría dar, y es lo que busca Estados Unidos, que es el que está convocando esta reunión extraordinaria, esta carta en blanco ante un delincuente, un matón, un asesino que no entiende de razones, que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta nada, no respeta absolutamente nada. Entonces, no puedes estar tratando a alguien que no respeta las leyes conforme a lo que nosotros consideramos que va a ser alguien, un Estado, un régimen, un gobierno, como lo quieran llamar, una dictadura que no le importa absolutamente nada y está dispuesta a hacer lo que sea, inclusive a masacrar a miles de nicaragüenses una vez más, con tal de mantenerse en el poder. Dicho esto, creo que la OEA lo único que podría sacar de esto, aprovechando esa posibilidad del voto más uno, que se oponga a México, Canadá. Yo también miro muchos intereses económicos, se le está dando muchas concesiones mineras a Canadá y no quieren afectar también esas relaciones con la dictadura. O sea, hay negocios mineros entre Canadá y la dictadura y Nicaragua. No solo los chinos están ahí, ¿no? Entonces, no quieren tocar eso, porque el silencio sospechoso de Canadá, que es un gran defensor en fundamentos y principios de la democracia occidental, para mí ha sido muy llamativo y fue mucho antes de que se convocara a esta reunión. Lo del CARICOM, yo aquí le preguntaría al doctor Bell por dónde andan esos votos, porque esos votos, como rémoras, se movían en función de Chávez, en función de Maduro,
Y no decían nada porque les cortaban el petróleo. La situación es diametralmente diferente hoy. O sea, ahora no pueden venir y votar porque la Delcy Rodríguez es una tutelada de los Estados Unidos, o ahora temen no al chavismo, sino al gobierno, a la administración norteamericana. Entonces, yo creo que lo único que hace falta, porque este problema ya lo tuvimos en América. Se llamaba Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, después Venezuela y los chavistas. Y la OEA, y pasó lo mismo. Se fueron, renunciaron a la OEA, ya no se les podía aplicar ninguna carta democrática, ningún principio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se viene resolviendo una parte del problema? Porque todavía estamos en este proceso, observando este proceso. Pues la OEA se hizo a un lado y fue un actor el que tomó la iniciativa y se tomó y descabezó al régimen chavista, llevándose a Maduro y capturándolo junto con su esposa, y lo tiene en un proceso aquí en Nueva York. Y hay un tutelaje, hay una transición. Este 1 de agosto inicia unas conversaciones políticas impensables antes. ¿Qué es lo que estamos pidiendo los nicaragüenses? Los nicaragüenses estamos pidiendo que se nos permita que nos restauren nuestros derechos ciudadanos, humanos y políticos, que nos permitan regresar, que podamos hacer vida política, que podamos participar y retar a la dictadura, que pongan a quien sea enfrente para retarnos unas elecciones, que se cuenten los votos y que gane el que gane y que pierda el que pierda. Ese proceso de transición ha costado mucho en Venezuela, particularmente ahora también con el terremoto, pero se está dando. Como yo veo a una representante de la Asamblea del 2015 y veo al Rodríguez prepotente, nefasto, igualito que los sandinistas allá en Managua, ahorita andan de ínfulas, de todopoderoso o de poderoso, mansamente recibiendo a la señora Tinora Figuera. Y va a comenzar un proceso. ¿Va a ser exitoso? ¿Va a dilatar? No sabemos, pero va a comenzar. Entonces, yo creo que el que decide al fin de cuentas no es la OEA. Yo no tengo muchas expectativas. En lo que yo tengo expectativas, y no en positivo ni negativo, sino por el precedente de Nicolás Maduro, 3 de enero, presión de como le hicieron a Venezuela, como se la están haciendo a Cuba, es de la administración norteamericana. O no hace nada, o hace algo insuficiente, más de lo mismo, o cumple lo que dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados, y ante 2 solicitudes de información de parte de 100% Noticias, dijo que todas las herramientas están sobre la mesa y van a defender la democracia y la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque consideran al régimen sandinista de los Ortega Murillo como enemigos de la humanidad y de ellos. Colegas. Gracias, Miguel. Solamente quiero, para contextualizar también un poco, lo sorprendente de Canadá, y los que miran Café con Vos no se van a llamar a engaño. En marzo, cuando llegó la embajadora Iona Sajas Martin, Murillo la recibió con palabras de beneplácito a la embajadora de Canadá. Y voy a leer para que nos acordemos, y los que ven Café con Vos se van a acordar que yo dije, es raro esto, porque Canadá tenía hasta antes de ese momento una posición clarísima en relación a lo que pasa en Nicaragua. Dijo Murillo, la hermana Iona Sajas, la hermana, comencemos, partamos de ahí, la hermana Iona Sajas Martin, embajadora de Canadá, ha presentado cartas credenciales. Le damos la bienvenida con mucho cariño, como somos nosotros, siempre nuestro corazón abrazando con hermandad. Ojo, eso ya es un elemento que debe llamarnos la atención. Doctor Bell, Miguel pregunta sobre el CARICOM, y yo efectivamente tenía esa inquietud sobre la correlación de fuerzas en relación a cómo Estados Unidos ha redefinido el tema de la seguridad en las Américas, el escudo de las Américas, la doctrina Donroe, que es la que se está aplicando. Y además de eso, doctor, dejarle ya el espacio para que nos diga
¿qué es lo que puede pasar de verdad si llegase a darse el proceso o la reunión de consulta de cancilleres? Porque los escenarios siempre se comparan con el 79 de Somoza, pero no es la misma coyuntura, ni es la misma presión que tenía Somoza con una guerrilla en las calles haciéndole la vida imposible a esa dictadura. No es lo mismo, pero me gustaría escuchar cuáles son las opciones reales si se da la reunión de consulta, doctor. Bueno, vamos a ir a las opciones, lo que yo pienso que podría salir de la reunión de consulta, pero antes me gustaría señalar algo que se desprende de lo que acaba de decir Miguel Mora, que llama mucho la atención, y es lo siguiente. Se refería Miguel a los dos casos que están en las noticias todos los días. Venezuela, que ya sabemos cómo se maneja eso y cómo se manejó, y mi país, Cuba. Ahora, en ninguno de los dos casos, Estados Unidos ha hecho la más mínima gestión en la OEA. Bien interesante que en este caso hayan decidido ir a la OEA. Veamos. Analicemos muy brevemente, pero para que la gente entienda, la audiencia entienda, por qué a mí me llama poderosamente la atención. ¿En qué se basó Estados Unidos para tomar una acción militar que resultó en la exitosa, muy exitosa, extracción por la fuerza militar del presidente de Venezuela, por espurio que fuera? Claro que el presidente que se robó las elecciones, pero no importa, era la persona que ejercía la presidencia. ¿Qué fundamento usó Estados Unidos? Básicamente, primero, la amenaza que representaba para Estados Unidos, para el pueblo americano y para otros países vecinos a Venezuela, y en general países de América Latina, el hecho de que Estados Unidos veía y ve a Nicolás Maduro como el jefe de un cartel de narcotraficantes. Ese fue el argumento. Se basó en las leyes de Estados Unidos, no invocó ninguna norma internacional. Tan es así, no sé si la audiencia se percató de este hecho, en ese helicóptero donde iban las tropas especiales que entraron al búnker y sabían exactamente dónde estaba Maduro y a qué hora lo podían apresar, en ese, junto con esos señores que son guerreros profesionales de primera línea, iba alguien que no es guerrero para nada, funcionario del FBI. No estoy demeritando al FBI, pero no está a la altura. El FBI no tiene tropas de choque de ese nivel. ¿Por qué? Porque iban a entregar una orden de arresto de un tribunal de los Estados Unidos. Que esa fue la justificación legal que esgrimió Estados Unidos para actuar. En el caso de Cuba, ¿qué es lo que estamos viendo? Una presión enorme que está haciendo Estados Unidos, la declaración de que el régimen en mi país representa una amenaza para Estados Unidos, y ustedes conocen los detalles. No voy a cansar a la audiencia con los detalles porque esto lo tiene que haber leído todo el mundo. El que lee la prensa tiene que estar enterado porque ha salido infinidad de veces. La OEA, para nada, para nada. Curioso que en el caso de Nicaragua van por la vía de la OEA. Ahora, entrando al terreno de la especulación, a mí se me ocurre que Estados Unidos, desde luego, no lanza una iniciativa de este tipo sin haber hecho un trabajo preparatorio diplomático, el cual nosotros no vemos casi nada o nada, porque ese trabajo diplomático siempre se hace confidencialmente. ¿En qué consiste? En hablar al nivel que sea necesario, incluyendo el del canciller, incluyendo los presidentes de los países, de parte de un alto nivel, por supuesto, de Estados Unidos, del Departamento de Estado, naturalmente, y exponerle lo que se propone hacer Estados Unidos y pedir su apoyo. Esa gestión diplomática se hace siempre. En 40 y tantos años la vi hacer infinidad de veces.
Si no se hace esa gestión, se va al fracaso. Y no es solo Estados Unidos, la hace todo el mundo que presenta un proyecto a consideración de los colegas. Todo el mundo hace su incidencia preliminar diplomática en secreto, muy privadamente. Entonces yo tengo que pensar que en este caso la elección de la vía de la OEA, a diferencia de los otros dos, tiene algún significado que no acabo de descifrar. Pero Estados Unidos, en lugar de invocar cualquier otra razón del orden legal interno de este país, ha decidido por ir por el conducto internacional. ¿Por qué? Porque Nicaragua sigue el régimen de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, para hablar con propiedad, sigue siendo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar la más importante. Quiere decir que ese régimen, dictadura o no dictadura, está sujeto, porque el Estado que representa ese régimen está sujeto a las obligaciones de ese tratado que codifica todos los derechos humanos que existen en nuestro hemisferio. Entonces, hay motivos legales de derecho internacional para actuar contra el régimen como se está haciendo por este camino. Ahora, si Estados Unidos ha hecho el trabajo diplomático previo de que estoy hablando, previo quiere decir en todo momento, eso no para, eso lo están haciendo ahora. Estoy seguro que lo están haciendo ahora, pero es que lo hicieron antes de presentar la nota, antes de presentar la solicitud ya habían hecho eso. ¿Qué va a pasar con el miembro del CARICOM que me preguntaba Miguel? Pues yo lo único que no puedo hacer ningún tipo de predicción, pero lo único que puedo hacer es señalar lo siguiente. Es público y notorio el acercamiento manifiesto del secretario de Estado en persona, de Marco Rubio, en persona a países del Caribe angloparlante, cuando hemos visto en tiempos recientes un secretario de Estado de Estados Unidos que vaya a una reunión de CARICOM, como hizo el secretario de Estado Marco Rubio a una reunión en Saint Kitts y Nevis. Pues nunca, en la memoria reciente, no recuerdo eso. Segundo, ¿cuántas veces hemos visto comunicados sumamente elogiosos de parte del secretario Rubio con respecto a diferentes países miembros de CARICOM? Tercero, hemos visto gestiones públicas que ha hecho públicas porque ha querido que trasciendan al público el secretario de Estado con respecto a conversaciones que él ha tenido con varios países del Caribe angloparlante para cerrarle a Cuba el negocio de los médicos que envía a diferentes países. En el caso de uno en particular, que si mal no recuerdo fue Jamaica, pero no estoy absolutamente seguro si fue Jamaica o otro, sencillamente consiguió Estados Unidos, creo que Barbados quizás, consiguió Estados Unidos que cancelaran un contrato que tenía ese país con Cuba para los médicos y dijo, contraten ustedes directamente. Sugirió, contraten ustedes en este gobierno directamente a esos médicos que están aquí en el territorio de ustedes y que evidentemente lo necesitan, pero no les paguen sueldos de miseria a través del mecanismo creado por la dictadura en Cuba. Y lo consiguió. Entonces ha habido un manifiesto acercamiento al más alto nivel diplomático hacia los países del Caribe angloparlante. Entonces pienso que eso también ha tenido algún peso en la elección de esta vía por parte de Estados Unidos. Ha decidido en el caso de Nicaragua ir por la vía del cumplimiento de obligaciones internacionales. Y lo que le preocupa a Sir Ronald Sanders, entre otras cosas, es que se haya hablado de amenaza para los demás países porque él dice que no la ve por ninguna parte. Pero es que Estados Unidos en su proyecto, en el proyecto que de convocatoria de la reunión de consulta, se tomó el trabajo y el cuidado de señalar explícitamente que de ninguna manera se busca acción militar de ningún tipo. O sea, cerró esa puerta. Estados Unidos no ha convocado, o no pretende convocar, mejor dicho, a la reunión de consulta al amparo del Tratado de Río. No, para nada. Lo ha hecho al amparo del artículo 61, que dice simplemente para
hablar o para analizar cuestiones de interés común. Y el argumento es de interés común no solo para Estados Unidos, sino para muchos países miembros de la OEA, que no se esté violando abiertamente un principio fundamental del sistema democrático como son las elecciones. Entonces ha elegido esa vía. Ahora, yo más allá de especular por qué lo habrá hecho, podría agregar a esta especulación completamente mía que no tiene ningún fundamento, como las especulaciones a veces lo tienen, esta no lo tiene. Pero a mí se me ocurre que entre otros objetivos, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos está poniendo a prueba a la OEA de una vez. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos, si seguimos la prensa, y la seguimos, todos sabemos que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos, ha manifestado de diversas maneras y a todo nivel, incluyendo el nivel más alto, y el nivel más alto diplomático y el nivel más alto de la presidencia del país, enorme escepticismo con respecto a los organismos internacionales en general. Y esto bien podría ser, entre otros factores, el que juega aquí, que Estados Unidos está diciendo, esta es la prueba de fuego, vamos a hacer las cosas como se han hecho tradicionalmente en la OEA, vamos a hacer lo que hizo la 17ª reunión de consulta, que han aludido ustedes dos, la que pidió la renuncia y obtuvo la renuncia de la dictadura somocista. Vamos a ir por ese camino y vamos a ver hasta dónde la OEA tiene el temple que tuvo en aquella oportunidad, en el año 79. Bien podría ser uno de los factores. No es que esté jugando con el tema de Nicaragua tampoco. Simplemente elige una vía que cumple más de un objetivo. Acorrala a Nicaragua si tienen éxito, porque, por ejemplo, yo esperaría como mínimo de esta reunión de consulta una recomendación, porque no puede ser una orden, porque no tiene esas facultades, de acuerdo con la Carta de la OEA, pero sí una recomendación enfática a los Estados miembros que retiren a sus embajadores, por ejemplo, que es una medida severa en el orden diplomático. No romper relaciones del todo, porque hay muchos países, comenzando por Estados Unidos, que reiteradamente ha dicho: yo quiero mantener en el país A o B una presencia diplomática, aunque sea de menor nivel, para saber lo que está ocurriendo en el país de fuente fidedigna. No para que me lo cuenten personas nacionales del país o amigos o diplomáticos, no, para que me lo cuente mi gente de confianza. Entonces ese argumento es muy fuerte y no es solo de Estados Unidos, lo comparten muchos otros países. Entonces yo no creo que se lancen por la fórmula Panamá o la fórmula República Dominicana, mucho menos la fórmula Colombia. Cierro la embajada y se acabó. Bueno, tiene todo el derecho el presidente de la SPRI de cerrar la embajada que él quiera, pero yo no creo que la reunión de consulta acogería una medida tan drástica por la renuencia que acabo de mencionar de los que quieren mantener su presencia en el terreno por razones enteramente válidas. Pero sí un gesto diplomático muy fuerte, que es la retirada de todos los jefes de misión, o sea, de los embajadores, dejando allí otra persona a cargo. Y yo diría que también algunas restricciones de carácter económico que bien se pueden aplicar, porque hay países que han estado cooperando con Venezuela en rubros altamente sospechosos, porque son rubros de elementos que se prestan a uso por las fuerzas represivas. Entonces, como mínimo, podría ir por ahí. Yo estoy adelantando, señores, a título especulativo, lo que yo propondría si estuviera sentado allí. Gracias, doctor. Miguel, esta ilustración que tiene que ver con el conocimiento que el doctor, ¿verdad?, posee, de cómo en esos corridos se tercia, ¿verdad?, también en la parte diplomática, se hace presión, se suelta, se soca. La prueba de fuego de la OEA, Nicaragua, pareciera una cosa nunca antes vista, pues, que sea nuestro país el que pueda determinar el futuro de un organismo continental. ¿Qué crees, Miguel? Yo le miro mucha lógica. Sí, pero escuchando al doctor Bell, miro de que no hay mucho que sacar ahí en esta reunión, porque si salen
si la medida más fuerte que él ve en su experiencia es que se retiren los embajadores, ese matón y asesino que está en el Carmen, allá en Managua, se va a reír a carcajadas. ¿Ya? Que se vayan todos, hay que quedar el segundo, como está con Estados Unidos, España, República Dominicana, un montón de gente, Costa Rica. Panamá y Costa Rica. Y las relaciones, o sea, el dinero sigue fluyendo de un lado para otro. O sea, eso sería más que insuficiente. Si esa es la máxima medida que pueden tener, pues yo estaría decepcionado completamente. O confirmando mi decepción previa a lo que puede hacer. Ahora, sí, lo que me llama la atención es que dice que Estados Unidos se ha decidido por esta vía, como una especie de matar a dos pájaros de un solo tiro. También sabemos que Estados Unidos está diciendo que en el próximo presupuesto le va a dar $0 a la OEA porque lo considera un organismo que no sirve para nada. Lo han dicho, no lo estoy diciendo yo. O sea, no le van a dar el presupuesto, 40 y tantos millones de dólares, un poquito más o menos el 50% de su presupuesto, según tengo entendido. Si Estados Unidos está ocupando, me la pusieron por la pasada, voy a parafrasear en ese escenario, los dictadores en Nicaragua me la pusieron fácil. Dicen que no va a haber elecciones y que se van a declarar tiranos perpetuos. Ok, obviando que yo puedo hacer con ellos lo que hice con Maduro, voy a irme por este lado para ver quiénes son mis amigos y quiénes son en verdad mis enemigos. Y solo me recuerdo el caso de Irán y de la OTAN, cuando muchos países de la OTAN traicionaron a Estados Unidos y lo dejaron solo. Y hasta el día de hoy el presidente Trump no olvida esa traición. Entonces, supuestamente se está creando un escudo de las Américas, aliados incondicionales como Bukele en Centroamérica, que tampoco ha dicho esta boca es mía, o el hondureño que recibió un gran apoyo de la administración norteamericana y que es él es un gran amigo, ya casi hermano de los dictadores Ortega y Murillo. Entonces, si va por esa vía para matar a dos pájaros de un solo tiro, yo creo que serían tres pájaros. Primero, la OEA por inservible no sirve para solucionar este tipo de problemas de estas dictaduras brutales. Segundo, voy a ver quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos de cara a lo que se depara en segunda parte de su gobierno, de esta administración. Y tercero, no consigo nada, no me importa que no consiga absolutamente nada. Recuerdo que, y me lo aclaró muy bien el doctor Bell, ni con Cuba ni con Venezuela tomaron en cuenta a la OEA. Y yo creo que tampoco para hacer. No necesitan que ningún otro país de América haga algo económico en contra de la dictadura o de Nicaragua. Solo Estados Unidos tiene herramientas poderosísimas. El Tratado de Libre Comercio, más de 5.000 millones, remesas por más de 6.000 millones, el petróleo de importación del 60%, sin hacer ningún movimiento bélico, simplemente económico. Y los pone en 3 y 2. Entonces, si están tanteando los norteamericanos librarse del financiamiento de la OEA, ya declararlo en bancarrota y definir sus aliados y sus enemigos adversos, aunque sean gobiernos de derecha, pero en la concreta tienen que, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Para qué quiero aliados que no me van a apoyar, no? Y lo otro es que ellos tienen la última palabra. Si van a ir por los dictadores del Carmen, el estilo Venezuela, si van a hacer la presión económica y ¿cómo le llaman? Máxima que le están aplicando a Cuba, o deciden que no van a hacer nada, porque existe esa posibilidad y no la hemos visto aquí. Hay que se quede. No nos representa mayor problema, y tengo más problema ahorita saliendo de Irán, que todavía estoy estancado, Venezuela, que estoy en proceso, y Cuba, que es mi principal objetivo en Latinoamérica. Y el tiempo se acorta para noviembre
y para el 2028. Gracias, Miguel. Voy a hacer una pausa comercial, doctor Bell. Miguel, amigos que nos están siguiendo. Esto que acaba de decir Miguel al final me parece que es importante para iniciar la segunda parte del programa. Es dejar como, o sea, no me significan mayor cosa. Este par de locos ahí, Murillo y Ortega, bueno, no tienen mayor relevancia para mí. ¿Es eso realmente así? ¿O están viendo con desdén un verdadero peligro en el centro de las Américas, casualmente por las potencias extracontinentales con las que la dictadura mantiene ese amorío? Irán, Rusia, China, Corea del Norte. Vamos a hablar de esto y más luego de la pausa comercial. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, doctor Bell. Gracias a ustedes que nos están siguiendo por sus me gustas, por la sintonía, por los comentarios y por siempre estar pendientes de cada una de nuestras ediciones. Ya regresamos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Enfoques de hoy, viernes 31 de julio del año 2026, conversando con Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, y con el doctor Guillermo Bell, ex asesor de la Secretaría General de la OEA. Miguel, doctor Bell, mientras íbamos a la pausa, estábamos en la pausa, me han escrito varios amigos y me dicen, entonces, ¿qué sentido tiene esto que está pasando? O sea, ¿cómo Estados Unidos se ha alborotado? Pues el asunto, y me dicen, bueno, también es un desafío para el escudo de las Américas. Porque entonces, ¿qué papel está jugando esto en relación a la visión de Donald Trump con su política de seguridad, con la política DONRO, ¿verdad? Que es América para los americanos? Es decir, ¿va a dejar Trump ese punto gris, por no decir oscuro, o mejor dicho, oscuro, en el centro de las Américas, sabiendo que son receptores, amigos, hinchipinchi de los regímenes que son prácticamente adversarios de los Estados Unidos: Irán, China, Rusia, Corea del Norte? Doctor Bell, lo escuchamos en ese sentido porque otro elemento que es importante en relación a esta declaración de Ortega y Murillo en el 70 veces 7, porque ese es el 70 veces 7 de la reforma, el mamotreto constitucional. La doctora Asunción Moreno hizo un artículo extraordinario en el que prácticamente definió y describió cómo es que llegamos a la ilegitimidad del régimen, pero a partir de esto, o después de esto, de la ilegitimidad pasaríamos al proceso de usurpación absoluta, ¿verdad? De la ilegitimidad al proceso de usurpación absoluta, y no puede ser, dicen, que Estados Unidos se quede viendo nada más a un par de tiranos haciendo lo que quieren en medio de las Américas, lo cual contradice completamente la visión de echar para adelante acciones que expulsen del continente a todos o a los principales adversarios de los Estados Unidos. Doctor Bell, lo escuchamos. Mira, primero déjame seguir un poco este hilo para ver si
si entendemos un poco lo que en mi opinión, adivinando un poco, representa este paso de haber ido a la OEA en el caso de Nicaragua, a diferencia de lo que pasó en Venezuela y pasó en Cuba. Vamos a suponer, gracias a Arguendi, como decíamos los pichones de abogados en mi tiempo, o sea, por el placer de argumentar, vamos a suponer que Estados Unidos lo que quiere es despejar el camino para la acción que piensa tomar de todas maneras con respecto a Nicaragua, pero no con urgencia, porque tiene que haber algún calendario en alguna parte que diga, después de Irán, si es que salimos de Irán de alguna manera, por supuesto, más o menos airosa, viene Cuba. Eso sabemos que no es ningún secreto de Estado. Eso prácticamente se ha dicho con todas sus letras. Y después de Cuba, vamos a ver qué pasa con Nicaragua. Si esto es no solo una prueba de la OEA, que es, digamos, un fin colateral, secundario, no es lo principal, ¿no? De paso vamos a poner a prueba este mecanismo de que tanto nos han hablado y tantas desilusiones nos ha costado. Eso como un beneficio adicional. Pero lo que vamos a hacer es simplemente sentar la base para la acción que tomemos nosotros, Estados Unidos, en definitiva, con respecto a Nicaragua. Ahí se abren todas las posibilidades. Van a ir por la vía Maduro, es decir, extraerlo. No tengo conocimiento de que exista en Estados Unidos en este momento un procedimiento judicial a nivel federal contra Daniel Ortega o contra Rosario Murillo. Sí lo había con respecto a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo apresan en cumplimiento de una orden de arresto de un tribunal federal de Estados Unidos. Esa es la explicación oficial. Y es indiscutible porque existió la orden, existió el caso, llevaban mucho tiempo investigando a Maduro, lo que pasa es que no se había dicho públicamente. En el caso de Nicaragua no tenemos conocimiento de que haya algo parecido que sirviera de fundamento. En Cuba, ¿qué han hecho? Por un lado, han sentado las bases para la posible extracción de Raúl Castro Ruz. La posible extracción, no digo que lo van a hacer, pero han sentado la base legal clarísimamente, sin discusión de ninguna especie, inclusive con un testigo que participó en el operativo de derribo de la avioneta, aunque no disparó él, pero participó, simplemente no le tocó disparar, porque no alcanzó a ninguna avioneta. Así que hasta con eso han iniciado un procedimiento judicial a nivel federal contra Raúl Castro. Entonces tienen eso, han preparado el terreno de la amenaza que representa por la clarísima facilidad que tiene Cuba, que la tiene, para interferir comunicaciones las más secretas, las más reservadas, inclusive de tipo militar, en naturaleza militar del gobierno de los Estados Unidos, a todo lo largo de la costa este del país, donde están algunas bases sumamente importantes. Entonces, Estados Unidos ha preparado ese terreno y, por supuesto, por la vía económica, el estrangulamiento económico, porque es dueño del petróleo de Venezuela y no deja que le llegue el petróleo de Venezuela más, con el cual sobrevivían ellos malamente, pero sobrevivían y prendían las luces de vez en cuando. Ahora ni eso pueden hacer. Entonces, están aplicando la presión económica y a la vez tienen un fundamento legal para tomar alguna acción en un momento dado, mientras están negociando. Con el caso de Nicaragua, a lo mejor el fundamento es este. Iniciamos por la vía internacional by the book, como se dice en inglés, o sea, cumpliendo todos los requisitos formales. Vean que fuimos a la OEA, esa OEA que no funciona, que todo el mundo la critica, pero es el procedimiento que está en la carta del año 48 y yo soy respetuoso de las leyes. Ahora, si no me responde la organización, porque no me responden todos los amigos que tengo, porque no me responden los señores del Caribe que he estado cultivando, porque los han estado cultivando, pero no da resultado a estos efectos, pues entonces ya tengo la vía libre para lo que sea que va a hacer. Señores, las fórmulas
que se le ocurren a cualquiera que piense en esto 2 veces. Yo he pensado en esto más de 2 veces. Las fórmulas para hacer algo unilateral por parte de Estados Unidos en Venezuela son mucho más sencillas y fáciles que las que hubo en Venezuela y las que hay hoy por hoy en Cuba. No voy a extenderme más, pero no tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Hay fórmulas mucho más sencillas para derrocar a la dictadura en Nicaragua sin necesidad de que pongan sus botas en el terreno los soldados de los Estados Unidos. Sí las hay. Y es mucho más fácil hacerlo que en Cuba, porque es otra composición de fuerza la que estamos viendo. Son muchos años de dictadura y se las saben todas en mi país. Son menos años de dictadura en Nicaragua y tienen algunas cosas que aprender todavía con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo. Entonces es mucho más fácil lo que puedan hacer en Nicaragua el día que lo quieran hacer. Y esto, si hay un fracaso, si Estados Unidos no consigue todo lo que quiere, no solo que se convoque la reunión, sino que asista un buen número de cancilleres y que salga una resolución lo más contundente posible dentro de lo que es el mundo actual en que vivimos. Por eso es que creo yo que no van a aspirar a que diga pedimos la renuncia de ojalá que lo hiciera, pero no creo que van a aspirar a eso porque saben que el clima político no está para eso, pero que adopten medidas que le hagan sentir a la dictadura que le están apretando un poco las tuercas, pero al mismo tiempo que deja a Estados Unidos con las manos libres de decir hicimos esto, no funcionó, los tipos se mueren de la risa, como dice muy bien Miguel Mora, se matan de la risa los dictadores. A mí que me importa que me quiten los embajadores, a mí que me importa esto, a mí que me importa, como hacen ellos invariablemente, aunque estén profundamente preocupados, dicen que nada les importa, que todo les va bien, todo les viene bien. Bueno, magnífico, pero Estados Unidos va desbrozando el camino, que eso yo creo que no se puede descartar, señores, porque una vez más se preparó legalmente, sin objeción de ninguna especie, desde el punto de vista de la ley de Estados Unidos. El camino legal, el camino jurídico con Maduro. Se está preparando ese camino y además el de la amenaza que representa a Cuba como estación de escucha posible, poseedor de un buen número de drones, etcétera, etcétera. Entonces una amenaza directa a este país, al territorio de Estados Unidos por la proximidad geográfica, que hace muchas cosas mucho más fáciles. Entonces, ahí tienen el terreno preparado. En Nicaragua no estaba preparado el terreno. El dictador le acaba de regalar en bandeja de plata, o de hojalata más bien, le acaba de regalar en bandeja de hojalata el pretexto para iniciar el procedimiento, que a lo mejor culmina en dejarle las manos libres a la aplicación de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos por encima de todas las demás doctrinas. Último punto, que ni México ni nadie hable aquí de soberanía. La soberanía reside en el pueblo. Nicaragua dice constantemente el pueblo soberano. En alguna parte de la Constitución establece que la soberanía nace del pueblo y es del pueblo. No hay soberanía de las dictaduras. Las dictaduras no tienen soberanía de nada. Ese concepto se está manejando maliciosamente. La soberanía es del pueblo. Que le pregunten al pueblo de Nicaragua si se está respetando su soberanía hoy. Y partimos de la base que la respuesta es no. Y por lo tanto, las acciones que se tomen van a ser en defensa de ese pueblo que es el titular de la soberanía. Y por ahí vamos, sentando unas bases muy elementales. Yo estoy seguro que mucho más sofisticadas van a ser las bases que en su momento esgrima Estados Unidos para actuar en el caso de Nicaragua. Esto también puede ser un compás de espera elegante, porque Estados Unidos no quiere actuar en Nicaragua mañana, porque tiene otros temas más apremiantes. Y entonces esto es un compás de espera elegante. Y mientras tanto van preparando el terreno. Aquí no hay necesidad de bombardear lanchas, de matar gente que eran narcos o eran pescadores o como ustedes quieran.
no hay que no hay que iniciar un juicio federal a estas alturas en un tribunal federal para poderlo perseguir por ese camino. No hay que decir que la amenaza potencial de China, porque China lo que está haciendo allí es comprarse el territorio de Nicaragua, que este farsante que está en el poder en Nicaragua lo ha puesto a la venta, indigno, hablando de soberanía y regalando el territorio nacional o buena parte del territorio nacional a los chinos, ya que no le pudo regalar el canal porque nadie se lo quiso aceptar, y ahora les regala qué sé yo qué cantidad de tierra donde a los chinos se les ocurre que puede haber algo que les interese a ellos. Pero todo eso es poco, y Estados Unidos a lo mejor está cumpliendo con un saludo a la bandera en este caso. Nuevamente estoy especulando, pero especulando desde un tono desde un tono más positivo. Yo creo que hay esperanza para Nicaragua. No que la OEA le va a resolver el problema, no, Estados Unidos le va a resolver el problema. Y la OEA es parte del paisaje. Miguel, gracias, doctor. Miguel, ¿cómo la ves? Ahí sí concuerdo con el análisis. Es que es Estados Unidos. ¿Va a cumplir requisitos mínimos para allanar el camino? Yo creo que sí. No va a ser el mismo argumentos que ocupó para con Maduro, pero el fin es el mismo. Ahora, yo quiero abrir otro escenario, y es la negociación. Porque si yo, conociendo a Ortega, vos lo conoces, Luis, ¿qué hizo en el 2018? ¿Qué hizo en el 2019? Abrió un compás de negociación para ganar tiempo, para mentir, para un montón de cosas, pero lo abrió. Porque lo que estamos hablando aquí es que el golpe viene y puede ser mortal. Después del 3 de enero eso ya se vuelve mucho más real para los dictadores en el Carmen. Cualquier momento me caen y amanezco preso y de ahí nadie me va a sacar, ni nadie va a derramar una lágrima, ¿verdad? Por eso, ni va a levantar la voz porque ¿por qué se lo llevaron, pobrecito? ¿Entendés? Entonces, la negociación. ¿Qué hace Ortega? Siempre habla, siempre se va en la brutalidad de su falta de escrúpulos, o sea, y yo puedo hacer con Nicaragua y con los nicaragüenses y con las leyes, bueno, las leyes, por muchos análisis jurídicos que queramos hacer, eso no vale nada. Estamos frente a un bruto que no le importan las leyes. La ley él y lo que haga o deje de hacer, eso es. Entonces no podemos abrir con la hermenéutica jurídica que esto. No, él es un salvaje que a las leyes, el Estado de Derecho, las constituciones la ocupa como papel mojado, por decirlo de una forma elegante. Él habla de negociación. Entonces, fíjate bien cuál ha sido el objetivo de todo el argumento de este zarpazo a la abolición desde el primer día del 19 de julio, la noche esa tenebrosa. No va a haber elecciones porque ahí están los opositores y esos opositores van a entrar por esas elecciones y van a tomar el poder, vamos a cerrar eso. Todo ha venido desde ese momento y han venido argumentando eso, que los opositores, que los golpistas, que no sé qué, para papá. Hombre, ¿qué es eso? ¿Por qué tanta preocupación por unos golpistas opositores con todos los peyorativos que la chamuca nos lanza todos los medios días? Si nosotros ya estamos en el exilio, estamos desnacionalizados, no estamos en el territorio nacional, no podemos ni siquiera hacer ninguna acción de organización o de expresión mínima. ¿Por qué tanta preocupación? ¿Y será acaso, y aquí también entro a especular un poco, como nos damos aquí, porque también es un comentario al margen, ¿será acaso que yo elevo todo esto, lo llevo al rango constitucional porque el Estado es él, los chamucos, ¿verdad? Y las leyes son lo que digan los chamucos, para después decirle a los Estados Unidos, ok, te vamos a permitir que regresen, pues, pero no pueden ser actores políticos. Y te estoy dando bastante, ¿verdad? A cambio, no vengas con el garrote, ¿ya? No vengas contra mí. Yo te puedo negociar algo, pero esa gente no puede ser candidato. Algo así. Creo que Ortega, después de consumar lo que se va a consumar en septiembre, si no antes,
él va a abrir un compás de negociación porque no va a esperar, como el cobarde que es, porque es un cobarde, no va a esperar ese golpe que se vuelve real después del 3 de enero. Entonces él va a querer negociar quedando en una ventaja a la última hora del cierre de la supuesta negociación, si acaso Estados Unidos cae en esa trampa, de que, bueno, de lo que te quité te voy a dar un tercio, pues y me quedo ganando el 65%. Que regresen toda esta gente, vamos a abrir un poco los medios de comunicación, pero no me pueden criticar, qué sé yo. Es lo que ha hecho Ortega. No llegó el 2019, recuerde, doctor Bell, a firmar acuerdo. Si él cumpliera esos acuerdos del 2019, ya está. Que los cumpla todos esos acuerdos. Entonces, él va a querer capear ese golpe. Va a caer Estados Unidos ingenuamente en eso y darle tiempo para llegar a la noviembre y después hasta el 2028, y después del 2028 ellos dicen que se van a morir en el poder. Pues esa es mi gran expectativa. Luis, doctor Bell. Ok, acaba de decir Miguel algo que yo iba a mencionar para escuchar el análisis del doctor Bell, porque es ganar tiempo. O sea, ellos necesitan tiempo para ver cómo capean el vendaval y pasan a la otra orilla del río, que es Donald Trump. O sea, ellos quieren esperar que Trump salga del poder. Incluso los cálculos dicen 2028. O sea, Trump ya no va a estar en el poder cuando nos toque ver si renovamos el mandato por voluntad del pueblo presidente, que son ellos mismos representados en 1000 caras, o en 10 caras, o en 100 caras, que son los que les ayudan a hacer las barbaridades desde el punto de vista jurídico. Pero doctor, de pronto me parece a mí, como al verlo tan burdo el asunto, tan vulgar, porque es un vulgar decir, bueno, mira, vamos a hacer esta reforma. No es que va a haber elecciones, pero no va a haber elecciones dentro de nuestro sistema a lo cubano también. El que esté de acuerdo, que levante la mano; el que no baje la mano. Es así, pues, y renovemos cada 7 y 7 y 70 veces 7. Pero el cálculo, 2028, lleguemos ahí, sin elecciones, para no tener que vernos forzados a las fotografías de las juntas receptoras de voto vacías. Porque eso es un elemento que no quieren exhibirlo más. En el 2021, mientras Miguel, Félix, Juan Sebastián, Arturo Cruz y los demás, el Vidaurre, aspirantes, estaban tras las rejas injustamente, el pueblo de Nicaragua le dijo: yo no participo en esta farsa. Y ahí está la foto. 8 de cada 10 dijeron: yo no salgo, no me interesa. Y eso fue una derrota. No quieren someterse ni siquiera a eso, porque saben que incluso, y yo felicito a Lucía, dicho sea de paso, porque la sacó del estadio con ese audio de la secretaria política indicando que están a punto de extinguirse, lo que están viviendo el interno, lo que saben que está pasando, que no hay compromiso, que la gente está ahí por obligación, y todo lo que escuchamos en el audio. Los invito a los que no han escuchado el audio, que lo busquen. 100% Noticias, y nosotros retomamos también en Café con Vos y lo pusimos. Pero doctor, el cálculo 2028, si llegamos ahí, respiramos; sigamos ahí, nos salvamos. Ese cálculo vulgar, porque es un cálculo vulgar, ¿cómo lo mira usted? Bueno, yo creo en primer lugar que es muy cierto lo que dice Miguel, que lo que hemos visto en Ortega siempre es, cuando llega al borde del precipicio, a sentarse a dialogar, por supuesto, para no cumplir absolutamente nada, pero ya lo ha hecho con éxito. Entonces yo diría que lo más práctico que se podría hacer ahora es mantener los ojos bien abiertos a ver quiénes aparecen por aquí, por Estados Unidos, porque generalmente vienen a Estados Unidos, o por lo menos tener el ojo puesto sobre algunas figuras prominentes del gran capital nicaragüense y ver dónde se mueven y a dónde van.
porque puede ser que ya muy sofisticados no vengan aquí porque es demasiado visible. Sabemos lo que ha ocurrido cuando han venido en ocasiones anteriores, porque eso sería una señal clara. Segundo, tener la vista muy, muy aguda puesta sobre la Iglesia Católica, porque ese es el otro recurso que él ha usado y que probablemente use de nuevo, porque perfectamente puede decir el país pequeño, bajo amenaza, todo este ambiente que hay, que bueno, que Trump se está extralimitando aquí y allá, y consigue con relativa facilidad el beneplácito del Vaticano para mediar, porque siempre el Vaticano es partidario, y yo lo comprendo, aunque discrepo de esa postura política, pero la comprendo, entiendo de dónde viene y por qué la tiene, pero el Vaticano habla siempre de diálogo, siempre, 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 no habla de otra cosa, no concibe otra solución. Entonces es relativamente fácil conseguir ese aliado que se preste para la jugada que prevé Miguel con toda razón, y yo creo que eso está definitivamente en el tablero de los codictadores, ¿no? Que ellos, el asunto fundamental para ellos, como para los míos en Cuba, es ganar tiempo. El problema es llegar a noviembre, para ser bien específico, en este momento, cómo logramos sobrevivir antes que nos den un zarpazo estos locos de allá del norte, cómo llegamos hasta noviembre. País cambia, va y se vira la tortilla en noviembre. Y entonces hay otras fuerzas políticas, por lo menos en la Cámara Baja y quizás en las dos cámaras, y cambia completamente. Sigue siendo el manejo de la política exterior responsabilidad del presidente, es así, siempre ha sido así, pero con una situación hostil, porque no va a ser otra cosa, no va a ser la loyal opposition de que se precian los ingleses y los Estados Unidos en otra época, no, va a ser la venganza, y van a tratar de entorpecerle absolutamente todo. Ahí sí que aprueban una World Powers Resolution, esa que han intentado innumerables veces, entre otras cosas. Entonces hay más de un país, entre ellos estoy seguro que está Nicaragua, contando los días cómo llegamos a noviembre, a ver si el cuadro político interno de Estados Unidos, específicamente en el poder parlamentario, nos beneficia. O sea, es un objetivo muy claro. Y eso, una forma de llegar ahí, en el caso de Ortega, es por supuesto el diálogo. Y no es imposible lograrlo. Y ahí sabemos todo que hay gente en la oposición de Nicaragua, personas muy respetables, que están y han estado siempre a favor de eso. De manera que tampoco va a caer en el vacío la propuesta de él. No es que va a tener un rechazo unánime del exilio nicaragüense. No lo va a tener. Entonces por ahí puede venir la cosa. Ahora, yo diría, y no es por orgullo de compatriota ni ese tipo de cosas, pero yo diría que el secretario de Estado Marco Rubio conoce todas estas maniobras muy, pero muy bien. Muy bien, porque tiene una experiencia valiosísima que viene de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que él llegó a presidir y de la cual fue miembro antes de presidirla por varios años. Y por su interés en América Latina, que ha seguido el tema de cerca por muchos años y con inteligencia. De manera que es difícil esa jugada que no la vea venir, que no la esté anticipando, que no la esté teniendo en cuenta. De manera que no va a ser tan fácil como en situaciones anteriores en que había una gran predisposición de parte del gobierno de los Estados Unidos para el diálogo. Cualquier cosa menos incomodar a Ortega. Esa es la verdad. Esa fue la política hasta hace muy poco tiempo, señores. La política, si no, lean por favor a Juan González, que ojalá que desaparezca del planeta Tierra lo más pronto posible, o por lo menos que desaparezca de las páginas de todos ustedes, ¿no? Lean a Juan González y las barbaridades que dijo como asesor de seguridad nacional con respecto a Venezuela, para empezar, ¿no? Pero por ahí también alguna cosa con respecto a Nicaragua. Eso ha cambiado dramáticamente en Estados Unidos. Entonces no va a ser tan fácil. Pero que lo va a intentar, no tengo la menor duda. Que lo tiene en sus cálculos,
tampoco tengo la menor duda. Coincido totalmente con Miguel Mora en ese aspecto. Gracias, doctor. Entonces, Para ir cerrando. Lo importante no es que lo veamos nosotros, que estemos de acuerdo nosotros. Lo importante es que lo vean los compatriotas nicaragüenses que están manejando la parte política en las diversas plataformas. Es importante que esa gente lo vea y lo asimile y actúe frente a esa eventualidad, en contra de esa eventualidad, porque diálogo con Ortega es para ganar tiempo. No va a cumplir absolutamente nada, o va a cumplir al mínimo, y luego vuelve a sus andanzas. Gracias, doctor. Sí, solo sí le pasa lo de Maduro y el 3 de enero, o algo que golpee, es como la política del gran garrote, ¿no? O sea, vos venís con esa viveza de ratón queriendo ganar tiempo, ¡pa! A la cabeza. Y la próxima va a ser mortal. Así que si comencemos a hacer esto rápido, bajo mi tutela, porque no es con la oposición. Ortega es tan vendepatria que no le gusta negociar con los nicaragüenses. Él negocia con los norteamericanos. Entonces, con el dueño del circo. Es correcto. Entonces dice, los norteamericanos, yo voy a dejar entrar a esto, pero no van a participar. Entonces él va en una posición. ¿En qué posición puede ir? Una posición de tú a tú. Vamos a ver. Si Estados Unidos sabe eso y les da el garrotazo, dejándolos turuletos, entonces ya la posición de negociación cambia y ya pasa a un tutelaje. Está bien, yo voy a ser garante de tu acuerdo. Si los incumplís, ¿ya? Ahí ya sabes que te atenés a las consecuencias, todas las consecuencias. Pero tiene que haber un golpe previo. No puede haber una, ¿cómo se llama? Ingenuidad de decir, está bien, te vamos a dar el beneficio de la duda. No vas a cumplir. No lo va a cumplir. Nunca va a cumplir. El mismo, para ir cerrando, el mismo ex encargado de negocios de Estados Unidos en Managua escribió en su artículo esta semana que la única forma que él ve, pues que los tiranos están dispuestos a salir con los pies por delante. Lo escribió así O'Reilly. Y eso es bien fuerte, ¿eh? Decir que la única manera de que salen del poder es muertos. Es una cosa bien, bien fuerte. Por eso la pregunta, para ir cerrando, Miguel, es ¿qué tipo de golpe se puede dar, ese garrotazo se puede dar para que los tiranos sientan que no se pueden seguir tirando carcajadas? Porque a mí me sorprendió muchísimo el descaro con el que llamaron al cuerpo diplomático el lunes. Lo sientan a los que llegaron ahí. Estados Unidos no estaba ahí, dicho sea de paso. El embajador, el encargado Elías Bauman, el actual encargado, lo sientan y le dicen, mira, si va a haber elecciones, que va a haber elecciones. Pues nada de eso de que no va a haber elecciones, eso no es cierto. Va a haber elecciones a los nicaragüenses y ahí estaban. Y de pronto uno escucha al representante de la Unión Europea preguntando de que si va a haber observación electoral, dando por sentado que lo que le están diciendo es cierto. O sea, que va a haber elecciones y que entonces si va a haber elecciones, si va a haber observación electoral. Entonces Porras ya dice, ya pasamos entonces a otro nivel. Ya estamos claros de que elecciones va a haber. Lo de la observación electoral, entonces ha habido acompañantes y tenemos nuestro estilo para hacerlo, pero va a haber observación. Entonces, pregunto esto de cuál va a ser el garrotazo, porque la dictadura está acostumbrada a la tomadura de pelo, a burlarse, a tratar de dárselas de vivo. Al día siguiente aparece Porras diciendo lo de los 7 años, ¿verdad? Renovable. Y por tanto, ¿cuáles elecciones? Si eso no es elecciones, ya es la perpetuidad del poder de Ortega y de Murillo y todos sus chihuines y todos sus nietos, que ni quiera Dios, la Virgen Santísima y las 3 divinas personas, eso se llegara a ocurrir. Esto es una trenada de gente espantosa la que está ahí. Entonces, Miguel, hablamos de petróleo y uno dice, un golpe en relación al petróleo que solo Estados Unidos le está proveyendo a Nicaragua hoy por hoy, eso es suficiente como para decirle, ¿sabes qué? Hey, esto es serio. Esto no es cuestión de que te vas a venir nuevamente a ganar tiempo y a salirte con la suya. Mira algo de eso, porque la extracción militar, esto mucha gente dice, yo no veo que haya incluso necesidad de llegar hasta eso. El doctor Bell lo ha dicho también aquí en este programa durante su análisis. El tema económico, CAFTA, cierre de verdad de billete, el tema del oro.
el mismo, vuelvo, repito, el petróleo, el hecho que le cierren un embargo petrolero, un embargo petrolero a Nicaragua, eso ya le dice a los tiranos, ya basta de jugar, vamos en serio. ¿Mirás algo de eso antes de que la sangre llegue al río? Tengo que referirme a la declaración del propio secretario de Estado. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y las dos declaraciones que nos dio el Departamento de Estado a 100% noticia. Todas las herramientas están sobre la mesa. Y no me voy a quedar con los brazos cruzados, y tengo todas, sin excepción, no estoy capeando ninguna, todas, desde la extracción militar, cualquiera que pueda utilizar esa potencia del norte para su seguridad nacional, todas están ahí. Dicho eso, no sé cuál van a ocupar, si la van a ocupar todas, si van a ocupar una o van a ocuparla en etapas. No sé, porque solo Estados Unidos conoce sus tiempos y sus intereses particulares en Nicaragua. Pero conociendo, nosotros que conocemos al dictador, vos le puedes quitar el petróleo, vos le puedes sacar del CAFTA, vos le puedes llevar y cerrar todas las embajadas, vos puedes cerrar la remesa. ¿Y qué? Yo voy a aguantar hasta el 2028 y voy a aguantar hasta noviembre. Y después yo vuelvo a vivir. O sea, quemar Nicaragua y reinar sobre su ceniza. Esa es la lógica que el mismo Reilly nos confirma a nosotros, que ya lo sabemos. ¿Cuál es la única posibilidad de que esa gente que está con los nervios crispados es la posibilidad de un 3 de enero o un inminente ataque a su seguridad? No hay forma. O sea, y no necesariamente tenés que llegar por el tamaño de Nicaragua, porque yo coincido con el doctor Bell que Nicaragua es de las tres dictaduras, es la más débil de todas, es la más brutal, es la más oprobiosa, pero es la más débil de todas y es la más cobarde, porque no le han tirado ni un cachiflín, nada, por lo menos yo miré en Caracas el 3 de enero un bombardeo y un bloqueo militar, y Cuba también, hay un bloqueo, y ahí está Guantánamo, y hay operaciones de espionaje, y hay un bloqueo de estrangulamiento. Pero si Estados Unidos quiere sentar dócil y mansamente, cooperandito al dictador y a los chamucos, tiene que hacerle sentir que su seguridad personal y la de los suyos está pendiendo de un hilo. De lo contrario, no va a ceder absolutamente nada, y lo único que van a hacer es ganar tiempo para ver si tienen mejores días después de noviembre o llegar al 2028 y ellos se declaran ya victoriosos en su tiranía perpetua. Luis, doctor. Doctor, ¿qué opción ve usted de cara a esto para ir cerrando, ¿no? Para cerrar, mejor dicho? Porque yo honestamente no veo un golpe que signifique cachiflines, por decir de alguna manera, en contra del Carmen. O sea, veo que puede haber algún tipo de presión económica y demás, pero no los veo en una resolución absoluta al estilo de Maduro. Y le pregunté a O'Reilly la semana pasada, cuando lo tuve conmigo en el programa, y él tampoco vio una situación en ese sentido, pero las opciones son varias. El tema es que en Managua tenemos a criminales que no entienden, y como decía Miguel, y ahí estoy completamente de acuerdo con él, prefieren estar sobre ceniza, pero mantenerse en el poder, porque eso le es más favorable que abandonarlo. Doctor. Yo diría que, recogiendo la afirmación de Miguel, de que estamos tratando con un individuo básicamente cobarde. Yo no tengo que entrar más en el tema, porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo, la audiencia también. Sabemos que no se destaca por su valor personal el dictador Daniel Ortega. Eso lo sabemos. Eso lo aprendí yo con un colega de ustedes con cuya amistad me honro, con Oscar René Vargas. Yo lo aprendí con Oscar René. Entonces, de valiente, no. Lo conocemos por otras artes, pero la valentía no es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mensaje
se lo pueden dar de varias maneras. Y el mensaje es fácil, desde el punto de vista militar, es tan fácil que me da hasta pena. ¿Por qué decir? Le pueden hacer, le mandan un mensaje de eso de tipo explosivo a donde quieran, a donde se antojen, a donde les parezca mejor, y le dicen, mira, esto es lo que te va a pasar a ti, porque el próximo ya sabe dónde va a caer, porque además sabemos dónde estás. Si sabíamos cada minuto dónde estaba Maduro, dónde dormía, dónde comía, todo lo sabíamos, no vamos a saber dónde te mueves tú. Hombre, por favor, que el búnker tuyo mejor que el de Maduro. No, 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 no. Con que le den un aviso muy fácil en que no arriesgan nada, una bombita por aquí o por allá, inclusive sin causar tremendos daños estructurales, simplemente que vea la potencia del asunto. Hay tierra de sobra en Nicaragua donde hacerlo. Un mensaje de ese tipo. Y ahora vamos a hablar en serio. Y se sienta a hablar porque entra en estado de pánico. Y si no te convence, te voy a tener que mandar un mensaje muy duro. Por ejemplo, con respecto a la familia, como la familia es tan grande, es un objetivo muy vulnerable, señores. Es un familión. Hay mucha gente. Entonces, ese tipo de mensaje, si lo quieren mandar, y a mí no me sorprendería que lo hiciera en su momento. Entonces, aquí no va a ser tan fácil tomarle el pelo a Estados Unidos en una negociación, prolongándola, estirándola, dando cediendo por aquí en una tontería, por allá. No, 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 no. No, eso no lo va a poder hacer. Y hay muchas maneras de decirle, el juego se acabó y ahora o hablamos en serio o no hablamos más. Y tú no vuelves a abrir la boca, punto. Y esa amenaza lo va a movilizar. Y a ella también, porque es una familia muy grande la que ella tiene que proteger también. Entonces, yo creo que herramientas hay y yo no dudo que las usen en su momento. Le dice un amigo por acá, mínimo una movilización de navíos militares en las costas Caribe y Pacífico de Nicaragua, Sí. ahí se plantan un par de naves militares y la cosa ya cambió. Ahí ya se vieron que la cosa no es jugando. Bien, doctor Bell, Miguel, llegamos al final del programa. Un placer tenerlos conmigo. En realidad creo que es importante haber retraído nuevamente al doctor Bell para escuchar esa visión y esa experiencia, para acercarnos al fenómeno OEA, que es lo que puede venir, y además de eso su lectura como un conocedor de las relaciones internacionales, de lo que podría ocurrir más allá del organismo continental. Te dejo, Miguel, doctor, o doctor y Miguel, las palabras para que se despidan. Doctor, gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer tenerlo con nosotros y bienvenido las veces que quiera. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Ha sido un gusto estar contigo, con Miguel, de nuevo, después de algún tiempo. Ocasionalmente, cuando pueda, pues te acompañaré cuando tú lo estimes conveniente. Va a tener que ser ocasional porque ya el esqueleto no da para tanto. Pero ahí vamos. Les mando un saludo muy cordial a la audiencia, a ustedes dos, por supuesto. Un gusto estar aquí con ustedes y para mí muy instructivo. Me han hecho pensar mucho. Muchas gracias. Lo que le pido de verdad, doctor, es que se cuide, ¿verdad? Se cuide porque es muy valioso para los nicaragüenses, para los cubanos, para los venezolanos, para los que luchamos por la libertad. Así que se me cuida. Miguel. Sí, solo retomando lo último, a eso me refería, no necesariamente tiene que ser una extracción como la de Maduro, puede ser cualquier señal bélica, tal lado, a tal hora, ya sabes, el próximo ya va a ser un poco más cerca. Es lo único que se necesita, voluntad política y condiciones y los timings. Muchas gracias, doctor Bell. Se me cuida, que Dios lo bendiga siempre a usted y a toda su familia. Y muchas gracias, igual bendiciones para vos y tu familia, Luis. Muchas gracias. Les deseamos un abrazo y hasta la próxima, que podamos compartir nuevamente acá en Enfoques. Amigos y amigas, ahí teníamos las visiones, los enfoques, los puntos del doctor Bell, que agradecemos muchísimo, ¿verdad? Que haya venido nuevamente aquí al programa para ilustrarnos su experiencia de
funcionario, ex asesor de la Secretaría General de la OEA, un hombre que conoce muchísimo de relaciones internacionales, y Miguel que tiene también la buena disposición de acompañarnos con sus análisis, con sus comentarios acá como viernes a viernes.